Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te saludo desde Barcelona, ¿vale? Ya volví lo que es a Barcelona, todavía continúo con los parches, si te das cuenta, pero ya me estoy recuperando poquito a poco, como dicen aquí lo que es en Cataluña, mi querido Aries. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a tener lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Aquí está lloviendo. Aquí está lloviendo, cariño. Se respira paz, se respira armonía, mi querido Aries. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso, mi querido Aries, porque me muestra una imagen como que existe alguien que te observa y posiblemente a ti te gustaría saber cuáles son sus verdaderas intenciones. O hay una persona que ha retomado contacto contigo o va a retomar contacto y te gustaría saber cuáles son sus intenciones. Una de las imágenes que se ha formado aquí con el cuenco tibetano es como si fuera la figura de una fiera, vamos a suponer un león, pero es dorado, es como que estuviera bañado de oro, pero esa fiera se lanza y ataca, mi querido Aries. Entonces, si tú en estos momentos te preguntas por qué esa persona te observa tanto, por qué esa persona está tan atento, tan atenta contigo, y de repente puede ser que tú te estás creando una película, ya piensas que te vas al altar con él o con ella, mi querido Aries. Yo sinceramente, por lo que he sentido con el cuenco tibetano, siento que esta persona, sus intenciones no son tan verdaderas. A lo mejor lo único que quiere, cariño, es pasarlo bien. Lo único que quiere quizás es hacerte los 7 quiebres del gato. Quizás, cariño, tú ya me entiendes, ¿no? O las 7 esferas del dragón. Pero no quiere algo real. Pero si tú me dices, Richard, bueno, Richard, al menos que me haga los 7 quiebres del gato. Yo estoy contento y contenta, como una gata techera. Pues ya está, cariño. Pues entonces, felices todos aquí. Si hay una persona que se te ha acercado a tu vida, a pesar que no había mucho contacto, y te extraña su cambio, pues ya sabes que esta persona no es amor al chancho, sino amor al chicharrón. Algo quiere sacar de ese contacto, de esa comunicación. Yo solamente te digo lo que veo. Puede ser que tú me dices, Richard, no me digas esto, porque ya le he presentado a mis padres. Pero a lo mejor este chico o esta chica se siente obligado, pero en este momento no quiere un compromiso, pero sí quiere pasarlo bien contigo. Se encuentra bien contigo, la cual me parece maravilloso, cariño. No todo tiene que ser que te vas ahí, yo que sé, a la iglesia de San Patricio. Ya te veo con tu vestido de novia ahí. O de novio también, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver signos, signos, signos. Me sale un cáncer,
los peores. Me sale un Aries. Me sale Libra. Cierras con un Virgo. Muy bien, cariño. No va a ser que vea por aquí algún cáncer y diga, Richard, ¿cómo que los cánceres los peores? Es una broma, cariño, porque yo soy cáncer. A ver, vamos a ver iniciales, porque ya lo veo ya. A lo mejor aquí está tu cucaracha, cariño. El hombre que tanto te gusta, la mujer que tanto te gusta está viendo tu signo. Y es cáncer. A ver, vamos a ver, corazón. La letra H. Otra vez la letra H, la letra Q y cierras con la letra T de tetera. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. A ver, cariño, vamos a ver. Te veo cantando la música de Rocío Dulca, la gata bajo la lluvia. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Lo nuestro solo fue casualidad. A ver, tenemos lo que es la carta del 3 de oros, mi querido Aries. Una carta maravillosa, ¿vale, cariño? ¿Qué me quiere decir con esta carta del 3 de oros? Siento que muchas personas van a estar a tu favor. Muchas personas te van a estar ayudando o abriendo nuevas puertas para que tú puedas salir de un problema o simplemente para que tú estés más desairado y desairada, ¿no? Esa es la palabra, creo, ¿no, mi querido Aries? Entonces, siento como que la familia va a estar a tu lado. Siento como que hay personas que te van a estar apoyando, hay personas que te van a estar aconsejando. O de repente si tú te sentías un poco desplazado y desplazada, como que a nadie le importaba lo que a ti te estaba pasando, cariño, siento que todo el mundo ahora te da la mano, mi querido Aries. Entonces, corazón, celebra, cariño, porque no todo es malo. O puede ser que existan personas que te van a estar aconsejando, cuidado, Aries, esa es una lagarta, ese es un zorro. Ese es un zorro y una zorra también. Cuidado, porque hay personas que se acercan a tu vida con buenas intenciones. Porque tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Si te das cuenta que hay un personaje que está dentro de una iglesia o de un templo, hay muchas cruces. Y es como si fuera un sacerdote, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué te quieren decir? Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Aparecen personas para rescatarte, personas para ayudarte. Aparecen personas que te van a estar guiando por el buen camino. Entonces tienes que escuchar. Dice el arcángel Gabriel: aquel que persigue sus sueños con confianza siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño, la inocencia, ¿no? Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz. Cariño, ¿qué te está diciendo mi querido Aries? La fe mueve montañas, cariño. Si tú en estos momentos tienes una ilusión, yo qué sé, Richard, tengo una ilusión de hacer un viaje por trabajo. Richard, tengo una ilusión de aprobar un curso. Richard, tengo una ilusión de tener el cuerpo, yo qué sé, cariño, de Jean-Claude Van Damme. Si tú vas con fe, cariño, si tú tienes esa ilusión, tenlo por seguro que se va a concretar. Algo que tú estás deseando que pase para tu propio beneficio. Por eso que puede estar relacionado especialmente lo que es en la parte profesional, como también lo que es en la parte económica. Si tú tienes fe, lo vas a conseguir. Entonces, aunque tú digas, Richard, pero no he estudiado, Richard, pero siento que es muy difícil. Si tú tienes fe, lo vas a conseguir, mi querido Aries. Entonces, ve con ganas, cariño. Ve con ganas, ¿vale? El arcángel Gabriel te está diciendo, te voy a dar una oportunidad para que tú triunfes. Richard, tengo una entrevista de trabajo, Richard, pero se presentan 50. ¿Y qué tiene que ver, cariño? De esos 50, tú vas a ser el ganador o la ganadora, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Quiero preguntar, ¿quién es esa persona que observa?
¿Cuáles son sus intenciones? ¿O qué es lo que me quiere decir? Me sale la carta del loco, cariño. Es una persona que puede ser menor que ustedes, porque la carta del loco es una energía joven. Una persona que puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Una persona que tiene el cabello rubio, natural o pintado. Yo creo que la mayoría se lo pinta, cariño, ¿vale? Yo creo esto. Una persona que en estos momentos no te puede dar lo que es una relación formal, porque sale la carta de loco. No sabe ni en dónde está parado, cariño. No sabe. O es simplemente que esta persona no está buscando una estabilidad, pero tú le gustas. A ti te desea, mi querido Aries, yo qué sé, porque dices, me. Pero a ti te desea, cariño. Quiere sacarte la lana para hacerse lo que es un abrigo. Porque sale lo que es la carta de loco, cariño. Y puede ser, mi querido Aries, que muchos de vosotros ya están tonteando con ellos, miraditas, yo que sé, coincides, como ahora está la moda de la piña, aquí en España, no voy a decir de qué, se ve que van en una tienda X, y si quieres ligar, si quieres, ¿cómo se dice en Latinoamérica? Si quieres conquistar a una persona, te vas con una piña. Se ve que si la piña lo pones boca abajo, tiene un símbolo. Si lo pones de costado, tiene un símbolo en los supermercados. Si chocas el carrito, ya de frente te lleva al hotel. Ay, cariño, de verdad, la gente tiene tanto tiempo que ya no sabe qué hacer con su vida. Vamos a continuar. A ver qué más me dicen. Aries. Me sale lo que es la carta de la luna. Pero tú sabes, mi querido Aries, que esta relación es una relación oculta, ¿vale? Es una relación que te puede traer problemas, porque me sale la carta de la luna, es un amor prohibido, como lo que te gusta, cariño, ¿vale? Es esto. ¿Por qué será? Richard, es que la carne es débil. Yo te entiendo. Yo entiendo que la carne es débil. Yo entiendo que de vez en cuando, por más que seamos veganos, queremos carne. Queremos carne, cariño, pero es una relación oculta o esta persona tiene pareja, pero como a ti te va lo imposible, pues te gusta más, ¿no? Porque tenemos lo que es la carta de la luna. Ten cuidado que si tú tienes pareja, saques los pies del plato, cariño. Luego no te lamentes, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? No lo vuelvo a hacer, Richard. Tenemos lo que es la carta de la torre. La carta de la torre me dice, en primer lugar, para que tú puedas estar con esta persona tiene que hacer un cambio en su vida, o tú tienes que hacer un cambio en tu vida. Pero la carta de la torre también te dice, mi querido Aries, tienes que encontrarte contigo mismo. Cuando te dice, encuéntrate contigo mismo, date un tiempo para pensar, para reflexionar, para meditar. ¿Me lo como o no me lo como? ¿Lo hablo o no lo hablo? ¿Saco los pies del plato o no saco los pies del plato? Trata de pensar antes de tomar lo que es una decisión. A lo mejor, Aries, no sé por qué se me ha venido esto en la cabecita. Vamos a suponer que tú estás en discusiones con tu Pepe Lucho o con la Lupe y por un momento de ira, de cólera, quieres comerte a otro o a otra. Piénsatelo. Porque tenemos la carta de loco, la carta de la luna. Quieres hacer una locura, cariño, de amor y de pasión. Piénsatelo, te está diciendo, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones, lo que es en cuestión laboral. Que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, mi querido Aries. No sé por qué siento, Aries, que estás en una historia secreta. No sé por qué siento, Aries, que te gusta una persona prohibida. Es esto, te da vida, ¿no? Te da vida esto. A ver, ¿qué dice? Tema laboral, escucha. La gratitud es el camino rápido hacia la revelación. Para acelerar la revelación, incorpora la gratitud a los 3 pasos del proceso de creación. Escucha, pide, cree y recibe. Cuando estés en el primer paso, pide, escribe lo que deseas, pero comienza cada frase con estas importantes palabras. Estoy tan feliz y agradecido ahora que, vale. La gratitud. Siempre nos acordamos de Dios cuando pasamos un mal momento, ¿no? Pero cuando todo va bien, te olvidas, cariño. No digo todos, pero la mayoría. Entonces,
Si tú en este momento tienes un problema relacionado con la parte económica, vamos a suponer que tú te has quedado sin trabajo, cariño, di, perfecto, lo acepto, Dios, pero ahora dime qué es lo que viene. Seguro que viene algo mejor. Yo estoy seguro que viene algo maravilloso. Todo tiene un porqué. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque yo sé que hay un plan divino en la parte económica, porque yo sé que tú me vas a traer algo mejor. Tienes que ser agradecido, agradecida. No vas a decir, ¿cómo puede ser posible? Me han echado el trabajo, ya no creo en Dios, todos están en mi contra. No, tienes que ser agradecido, agradecida. No vaya a ser que a lo mejor tú tienes que rendir lo que es un examen, un trámite legal, una entrevista. Dios, gracias por esta entrevista, gracias por esta oportunidad. Si me toman lo que es en el trabajo, perfecto. Si apruebo ese curso, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Yo estoy seguro de que algo maravilloso va a pasar. Yo estoy seguro de que hay un plan divino. Tienes que ser agradecido, mi querido Aries, o agradecida, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, las características. Vamos a ver, Aries. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver qué me dicen. Me sale la carta del Rey de Oros. Muchos de vosotros, Aries, posiblemente están lidiando con una persona que es alta o alto. Tiene canas, mayor de 40 años, me dicen. Una persona que económicamente está muy bien. A lo mejor es una persona jubilada, o puede ser que sea tu jefe, tu jefa, o una persona que tiene mucho dinero. Siento que su entorno está como un poco a la defensiva. Puede ser que la familia de este personaje, sea hombre o sea mujer, no está de acuerdo con el contacto, la comunicación que tú tienes con él o con ella. Porque hay un lobo, fíjate, hay un lobo. Elemento tierra puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. La carta de los amantes. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento aire, especialmente un Géminis, pero también puede ser Acuario o Libra. Las mujeres no son tan altas, pero tienen lo que es el cabello largo, cariño, como Rapunzel, Piel blanca, puede ser que sea un poquito morenita, guapísima, cariño. Y algunos de ellas, tienen tatuaje, especialmente en el brazo. El cabello castaño o cabello negro. Hombres, están muy bronceados. No es que sean mulatos o de raza negra, no, están muy bronceados. Les encanta tomar el sol, o de repente por su trabajo están expuestos a lo que es al sol. Muy atractivos, mayores de 30 años, cabello largo, puede ser que inclusive algunos de ellos tienen canas, y ¿por qué no? Ve un rasta, cariño, por Dios, te va lo exótico, mi querido Aries, te va lo exótico. Me dicen, la carta del 3 de oros, hay una persona con la cual vosotros han tenido lo que es una discusión, pero hay hijos en común. Por el tema de los hijos, cariño, veo que muchos de ustedes van a tener que retomar contacto con él o con ella. Siento que es como que las aguas se hubieran calmado, pero recuerda, cariño, recuerda lo que yo he visto con el cuenco tibetano, que una persona se acerca a tu vida y es un león dorado, pero que viene con ganas de atacar. No vaya a ser, cariño, que tú me dices, Richard, mi ex, ahora me habla bonito, me invita a comer, porque a ti te encanta tragar, cariño, me invita a comer, me lleva a buenos restaurantes. Richard, y todo paga él, todo paga ella. ¿Por qué será? ¿Será que me ama? Cariño, cuidado, porque hay una persona que se acerca a tu vida, pero detrás hay oscuridad, ¿ves? Quiere decir que no estás siendo como muy sincero, muy sincera. Ya sabes, guerra avisada no mata gente. Ya sabes lo que hay, ¿vale? Bendiciones, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Un besito. Hasta la vida y sé feliz. Te quiero mucho.